Saludos y bienvenidos a tu sección Guerreros de Oración. ¿Y quién es un guerrero de oración? Un guerrero de oración es todo aquel que está de parte de Cristo Jesús, librando esas batallas, tanto espirituales, de sanación, de milagro. Si tú estás haciendo eso, tú eres un guerrero de oración. Y quiero regalarte para hoy en Colosenses 4:2, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y hoy tenemos como invitado a una persona muy, pero muy especial para mí, un hermanito que quiero un montón. Y quiero decir algo, ¿verdad? Que no acostumbro, pero esta persona, en un momento de mi vida que estaba pasando una situación, una crisis, fue la persona que cuando yo le pedí ayuda, estuvo allí conmigo. Así que quiero agradecerle, ¿verdad? Públicamente que estuvo allí, ¿verdad? En ese momento difícil y fue el que me ayudó. Así que con ustedes, José López. José López, ¿cómo está? Dios te bendiga. Placer, Edwin, un privilegio poder compartir con ustedes en esta sección y qué bueno saber que Dios le ha bendecido y ha bendecido a aquellos que se conectan para escuchar de los testimonios que podemos compartir con ustedes. Dios los bendiga y un placer. Bien, y vamos al momento de guerrear, ¿verdad? El momento de oración. Esta semana estamos orando por Rafael. Su hermana Mariela pide por una decisión para ir a un hogar. También oramos por Robert Rivera Torres, perdón. Carla Isabel pide por el padre de una amiga que tiene cáncer. Magali, que yo creo que el pastor la conoce, pide por sus hijos Jan y Jonasi. Anónimo pide por la vacuna que sea efectiva y pronto pueda bajar el contagio. Lisa pide por su padre Luis Rosado. Petición por don Fernando que consiga vivienda y pueda resolver su problema de familia. Sigan escribiendo, ¿verdad? Estas peticiones y recuerden que para tener esa gran bendición y de estos testimonios, sigan compartiendo y denle like. Llegó el momento de guerrear. Ahorita se leyeron, ¿verdad? Los nombres de las peticiones de guerreros de oración. Así que López, tú eres el guerrero invitado, ¿verdad? En este día. Así que vamos a orar por esas peticiones. ¿Está bien? Claro que sí, vamos a orar. Eterno Dios, eterno Padre, gracias te damos en esta ocasión porque tenemos la linda oportunidad de elevar esta oración ante el trono de la gracia por Jesucristo, su sangre y por su sacrificio en la cruz del Calvario por todos nosotros. Oh Dios, en esta ocasión se han presentado las diferentes peticiones de oración. Tú las conoces, conoces los corazones de aquellos que la han mencionado y conoces los corazones de cientos y miles de peticiones que hay en aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Oh Padre, en esta ocasión queremos ponerlas en tus manos de amor ante el trono de la gracia para que puedas obrar conforme a tu divina voluntad y para que puedas obrar a favor de cada una de ellas. Oh Padre, ayúdanos a ver tus manos obrando tangiblemente, y que podamos ver que tú eres real y que cuando contesta nuestras oraciones lo hace para gloria de tu nombre y también para el bienestar de tus hijos. Te imploramos que lleves paz a los corazones de aquellos que están pidiendo, de aquellos que están solicitando tu intervención y que podamos tener la certeza que vas a obrar para bien de nuestra vida. Gracias porque nos escucha y gracias porque nos cuida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a comenzar entonces. Eh, ¿Quién es José López? ¿De dónde viene José López? Realmente, Edwin, su servidor, pues viene del pueblo de Guayama. Yo nací en esa área sur de Puerto Rico y luego me mudé para Fajardo, o me mudaron, ¿no? Mi señora madre. Así Pensé, que allí, pensé que eras de Fajardo. Siempre pensé que sí, sí. no Y sabía. allí a los 10 años tuve el privilegio de conocer a Cristo Jesús, así que ese traslado de mi familia hacia ese nuevo pueblo, que finalmente fue mi hogar y ha sido el lugar donde me desarrollé, también conocí a Cristo y allí he podido en mis primeros años conocer el Evangelio
Y luego, pues, el Señor puso en mi corazón ir a estudiar finanzas a la Universidad Adventista de las Antillas. Sin embargo, allí, pues, también el Señor puso en mi corazón estudiar ministerio y me gradué de teología, ministerio pastoral, y ahora funjo como pastor de la Iglesia Adventista del Este de Puerto Rico. Y en esa modalidad tuve el privilegio de ser tu pastor y el de tu familia. Eso Y es así. ahora pues tengo el privilegio también de poder apoyar a la hermandad y a los amigos que nos están viendo. Sí, quiero decirle a mis queridos hermanos, él fue, ¿verdad? El primer distrito que tuvo, ¿verdad? En mi iglesia, Humacao 2. Así que fue pastor mío, por eso fue que le di ese gran agradecimiento. ¿Y cómo fue ese inicio de que ustedes llegan a Fajardo? ¿Y cómo es que conocen el Evangelio, pastor? Pues es interesante y aquí podemos comenzar a ver cómo Dios obra milagrosamente. Yo llego a Fajardo porque lamentablemente mi señora madre se divorció de mi papá. Ok. Fue una ruptura matrimonial, y fue una situación bien difícil para mí a la edad de los 10 años porque tuve que dejar mis amigos, la escuela, ese apego. Yo soy sanguíneo y para mí las amistades son bien importantes. Entonces, cuando dejé los Boy Scouts también, y cuando llego entonces a Fajardo, pues antes de pisar la iglesia adventista en su templo en propiedad, una prima invitó a mi hermana, a mi mamá, a visitar una conferencia evangelística, y allí fuimos. Tuvimos un mes y medio visitando estas conferencias y allí pues mi mamá decidió bautizarse, me preguntó a mí. Yo tenía un pequeño problema con el sábado porque era el día que yo jugaba baloncesto, jugaba pelota y hacía todos los aspectos deportivos. No obstante, vi un cuadro de Jesús junto a los niños en la Santa Ciudad y a mí me gustaba ir a las conferencias. Era el primero de estar en la fila por ganarme la Biblia. Y cuando vi ese cuadro, yo le pregunté a mi mamá qué podía hacer para poder estar con Jesús y él me dijo, entrega tu vida a Cristo. Entonces, sin pensarlo y sin conocer mucho, simplemente quería hacer el paso, pues me bauticé a los 10 años, como le dije, y luego pues pisé la iglesia adventista por primera vez después de haber sido bautizado Y te, y y te, gracias a mi señora madre, te, pregu- te el pregunto, desarrollo. Ajá. te pregunto, y te lo digo porque yo tengo amor por los deportes, ese es mi trabajo, esas son mis Ujú. habichuelas. Como un niño, pues a mí me pasó también sobre el sábado, como un niño, ¿verdad? Que tiene pasión por el deporte, el baloncesto, de momento tiene que decidir, ¿verdad? Echar a un lado su pasión de deporte por simplemente, pues, tener un día en sábado, ¿verdad? Que es un mandamiento, ¿verdad? Para servirle a Dios. O sea, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? Y déjeme decirle que yo jugué baloncesto cuando él era pastor, ¿verdad? Me íbamos a mi casa, hacíamos sociales y teníamos un canasto allí, jugábamos hasta el pastor Sebastián, jugué también en esas cocinitas que hacíamos allí, que compartieron. Pero te pregunto, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de saber eso. Como un niño, ¿verdad? Que tiene esa pasión, de momento tiene que... ¿Qué le pasa por la cabeza a José López en ese momento? Realmente fue un proceso de transición de mi vida donde tuve que darle un restart. Ok. Realmente estaba dejando muchas cosas atrás, y la iglesia pues fue el lugar donde yo encontré una nueva familia. Entonces, el hecho de, aunque sí tuve que tener que poner a un lado los deportes y no fue algo de la noche a la mañana, fue una transición. Creo que primero vino la decisión y cuando tomé la decisión, pues cuando llegaron los momentos donde tuve que jugar en sábado, que me tocó el Oh, momento de wow. escoger, yo pues presenté la decisión que había tomado a mis compañeros y a mi director de educación física, ¿no? Ok. En la escuela donde estaba, que no era la escuela adventista. Entonces ellos respetaron mucho mi decisión, tuve ese apoyo, así que tuve la oportunidad de jugar los viernes y jugaba los domingos. Ok. Y sí, perdía la oportunidad de jugar sábado y sí, para mí era un aspecto pues, que no me gustaba, pero tuve ese respeto de los compañeros y de los maestros. Y luego, a pesar de que tenía esta situación, el Señor puso en mi corazón a mi señora madre, como dije, gracias por eso, porque me dio seguimiento Ok. y pude ir a la escuela adventista y allí pues entonces, pues como sabemos, pues se guarda el sábado.
y logré entonces trabajar con los aspectos de los deportes. Sí puedo decir como un testimonio que tuve la oportunidad de caer en la liga de prenovicio en el Wow. municipio de Fajardo, pero allí sí tuve que decir un no cuando era compulsorio eh, eh, jugar en sábado. No obstante, yo creo que en la niñez hay una oportunidad sincera de servir a Dios y creemos que a veces los niños no tienen el poder de tomar decisiones, pero sí, los niños tienen poder de tomar decisiones. Esa edad cuando se le enseña a ellos a tomar decisiones. Y fue una experiencia, ¿verdad?, que fue a paulatinamente la práctica. Y finalmente, pues, se sustituyó por grandes cosas que Dios puso en mi vida, Sí. porque tuve en los conquistadores después, hice tantas cosas en sábado que antes no hacía, Ok. que eso pues llenó ese espacio de las cosas de Jesús en mi vida. Sí, es importante, ¿verdad? Porque el deporte, pues como dije, ¿verdad? Esa es mi vocación y el deporte llega mucho, e inclusive a Ujú. los jóvenes, llega a lugares que imaginables. Importante también, algún día me gustaría sentarme, él es ahora el presidente de nuestra asociación, Adventista del Este, me gustaría sentarme un día, ¿verdad? Para hablar algunas cositas de eso, del deporte, pero para especialmente la juventud adventista ya que no pueden Ujú. jugar, ¿verdad? En sábado, pero nada, eso será en otro momento. Pero qué interesante, porque no sabía esa faceta del Pastor López. Siempre, pues, lo conocía, pero no sabía esa partecita. Bueno, y te pregunto, ¿y tu mamá se pudo volver a casar o se quedó solamente contigo? ¿Qué pasó? Sí, digo, En lo- si se puede contar. Realmente mi señora madre pues se dedicó a la crianza de Ok, nosotros, somos tres hijos. Eh, Ella pues jovencita dedicó su tiempo y sus talentos a las cosas de Dios de lleno. Esa fue la familia que nos acogió y hasta este momento pues se ha dedicado a eso. amén. Yo estoy orando al Señor, es una oración, ¿verdad? Que quizá podemos incluir para que en su edad ya avanzada, pues si Dios le ha dado le va a dar un compañero, pues que sea conforme a la voluntad de Dios, ella lo ha puesto y nosotros también, pero hasta este momento el compañero de vida ha sido Jesucristo y Amén. nosotros pues que hemos podido ser criados por el temor de Jehová. Mi hermana pues trabaja para la iglesia como secretaria de la Unión Puertorriqueña, Ah, no secretaria de sabía. presidente y el secretario. Su servidor pues estamos en los caminos de Dios. Mi hermano pues es un hombre de bien. Oremos para que él pueda esos aspectos del evangelio pues resurgir y regresar a los caminos de Jesús. Ok. Pero ella dedicó su tiempo a la crianza de nuestras vidas y a la dedicación de los talentos a la causa del Señor como directora de ADRA, ahora actualmente que es, eso es lo Wow. que ella le apasiona, el servicio a la comunidad. Amén, amén, tremenda sierva. Y te pregunto, ¿eres casado? ¿Tienes hijos? Pues, pues quiero decirte que fue un milagro y aquí es donde están contestando las oraciones porque yo no oraba por lo que yo tengo ahora, pero ahora sí veo cómo Dios oró la contestación de la petición de mi mamá, que oraba para tener un bienestar para allí, para la familia. Y el primer pastor de mi primera iglesia, fue el pastor Arturo Solarte, y él Mm. es mi suegro ahora. Sí. O sea, que el Señor no solamente me llevó a los caminos de él, sino que me regaló a mi esposa a los 10 años de edad. Claro, no es que a los 10 años de edad hicimos noviecito ni nada de eso, sino que la conocí, tuve la oportunidad de desarrollar mi infancia, luego de muchos años de amistad, porque estudiamos juntos en la Academia Adventista, estudiamos juntos en la Universidad Adventista, y luego de todos esos años, pues fue que vino el interés de poder tener una relación más íntima y luego pues nos convertimos en marido y mujer. Así que el Señor no solamente me dio la salvación, la vida eterna, sino también me dio una nueva familia, que es la iglesia. Me regaló a mi esposa Débora Solar Tecano y tengo dos varones de ese fruto de matrimonio, que es Manuel López y José López. Así que esa es mi familia, la inmediata, ¿no? Porque tengo una gran familia en Cristo Jesús. Wow. Y te pregunto también, estuviste en la iglesia, estuviste en los conquistadores, pero ¿cómo sentiste ese llamado para el pastorado? Lo puedes decir? Bueno, realmente cuando
en mi infancia, antes de ser adventista, yo tenía un apego muy profundo por las cosas espirituales, ¿no? Yo iba a la iglesia que militaba en ese entonces, a veces me iba hasta solo. Yo estaba cerca de la iglesia, así que caminaba a la capilla y llegaba hasta allí. Eh, y así, cuando llego a la iglesia, pues el Señor pone en mi corazón continuar con los aspectos espirituales. Desarrollé en la iglesia adventista los talentos a través de los mentores que tuve, los ancianos, los directores de diáconos, ministerio infantil, ministerio de jóvenes, las clases diferentes que recibí. Así que en la iglesia pues crecí, a medida que crecía, pues los hermanos se acercaban a mí, me decían que yo podía ser pastor. Yo le decía que yo no quería ser pastor, que yo quería ser astronauta, después quería ser biólogo marino y después quería ser financista. Wow, Así que hacía todo menos querer ser pastor. wow. En grado 10 yo siendo pues ya un joven activo en la iglesia, en una situación de mi vida, le pregunté a Dios qué quería que yo fuese para servirle a Él, cuál era el propósito de vida, por qué yo vine a la existencia, y el Señor me contestó al oído de manera audible: Wow. yo quiero que tú seas pastor. Yo me acuerdo ese día, yo vivía en Salinas, bueno, estaba viviendo en Salinas en esos 3 días o 4 días porque mi papá vivía allá, así que yo iba a visitarlo. Y el Señor puso eso en mi corazón. Yo le dije, sí, voy a ser pastor, voy a hacer lo que tú digas. En grado 10 fue eso, me acuerdo, como dije. Pero después no lo quise hacer. Después le dije a Jesús que no, le dije que era muy complicado el ser pastor, le dije que era muy difícil trabajar con seres humanos y que yo quería ser mejor un laico que ayudara a los pastores en la iglesia. Y pues no lo acepté, aunque lo había aceptado, lo negué y me fui a la Universidad Adventista, no porque quería ir, simplemente porque el Señor puso en mi corazón ir allá. Yo podía haber ido al Interamericano en Fajardo, ir a la UPR, que me aceptaron, Mm. todas ellas, pero me fui allá a estudiar finanzas. Estuve un año estudiando finanzas, contabilidad, pero no me sentía lleno porque mi vida era la iglesia. Yo quería todos los fines de semana, regresaba a Mayagüez hacia Fajardo, todos los fines de semana, porque quería estar en la iglesia, quería estar con los jóvenes, quería estar con las diferentes actividades, las Mm. sociales. Y aunque la universidad es una iglesia increíble, allí con todos los jóvenes, pero realmente no era el espacio que yo disfrutaba. Hasta que un día, en viernes de noche, pues estaba en mi apartamento recibiendo el sábado antes de llegar la noche. Me quedé ese fin de semana y le pregunté a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y estaba cantando, porque aunque estudiaba contabilidad no me sentía lleno, me faltaba algo. Y tenía buenas notas, pero aún así. Y cuando esa noche el Señor me dijo estas siguientes palabras, porque Sí, el sí. Señor habla, y en mi mente me dice: tú no puedes sazonar una sopa si no eres parte de la sopa. Wow. Este, Así que esa impresión fue increíble porque yo quería hacer algo diferente en mi iglesia, quería proyectar algo lindo y recuerden que mi mente era que ser pastor era algo muy difícil, pero él me dice, tienes que ser pastor para hacer algo especial en la iglesia, para poder liderar en la iglesia, tienes que hacer algo. Eso fue lo que vino a mi mente, pero con esa ilustración. Así que ese sábado en la noche, viernes en la noche, fui a la ciudad de jóvenes y allí el predicador, el joven, estuvo hablando acerca del ejército de Jesús y mencionó que en esa ocasión Dios está buscando no soldados, Dios está buscando capitanes del ejército de Cristo. Y me señaló a mí y me señaló con la mano. Él no sabía lo que estaba pasando en mi vida, pero sí entendí que Dios me estaba confirmando lo que me estaba diciendo hace apenas algunas horas atrás. Así que de esa manera decidí pues cambiarme de concentración y ser pastor de la iglesia o ser estudiar teología. Ok. Fueron grandes retos en ese camino, no sabía lo que Dios me esperaba. Decidí estudiar finanzas también y así continué lo que era finanzas, lo hice también con la teología y no sabía que Dios me iba a sacar el jugo, que iba a ser de utilidad para la iglesia.
pero así Dios me ha traído y ese fue el proceso que Dios hizo en mi vida, de una manera milagrosa. Wow. Y te pregunto, ¿seguiste escalando? Porque yo recuerdo, de momento vi a José López, que llegó a ser tesorero de la asociación, ¿verdad? Y estuvo, creo que secretario ministerial también. Si no me equivoco, fue así. Tesorero primero. Secretario ejecutivo. Ajá. Y Y, fui director de mayordomía y de propiedades primero. Bueno, lo más importante fue ser pastor, ¿no? claro, Esa fue mi vocación primera, es la que mi corazón y la que si alguna ocasión Dios decide regresar a pastorear una iglesia local, así lo haré con mucho gusto. Y lo demás fueron asignaciones especiales que en una ocasión estaba estudiando cuando estaba contigo o con ustedes en Humacao, también fui pastor de la iglesia de Río Grande y de Luquillo, y estaba estudiando finanzas en ese proceso, completé el estudio, y en una ocasión quise dejar de estudiar finanzas porque era bien pesado estudiar y atender el distrito y también criar a nuestros hijos, y es un sacrificio muy grande. Hasta en dos, estudiando maestría también de teología a la vez, eran muchas cosas. No obstante, mi esposa me dijo, termina lo que comenzaste porque eso es parte del proceso. Así que yo, muy obediente, seguí su apoyo claro. y así lo hice. Y entonces así la iglesia vio a bien eh, apoyar el ministerio y la parte de finanzas y poder entonces, así como tú dices, ser administrador de propiedades de la Asociación Bendita del Este, director de mayordomía y luego secretario ejecutivo y luego tesorero de nuestra iglesia a nivel general en el este. Y ahora pues como director general, ese es el título que más me gusta decir. Presidente, pues el Señor nuestro presidente, soy presidente sí, pero, pero es para el servicio de Dios y es Dios el que ha puesto como testimonio que estoy diciendo a los hermanos cada vez el camino en mi vida, abriendo puertas y educándome. No lo he hecho de manera con deseos ya planificados. Lo he hecho porque Dios ha abierto puertas, lo ha puesto en mi corazón. Hombres y mujeres han visto las oportunidades y me han apoyado para que yo complete los grados que estoy mencionando, porque es la iglesia la que ha hecho de mí lo que soy. Y es la que quiere hacer de ti lo que Dios quiere que tú seas, porque ese es el milagro de poder congregarnos en la iglesia de Dios. Bien, y yo recuerdo, ¿verdad? Que estaba el pastor Natera de presidente, eh, que es ahora la función que tú estás haciendo. ¿Te pasó algún momento en tu mente de que tú ibas a llegar a ser presidente? O director Pues ejecutivo, mira, como tú dices. Pues mira, yo al principio nada de lo que me ha pasado lo he pensado. Dios sí coloca en nuestra mente diferentes habilidades y mientras uno se va desarrollando, va viendo cómo no la capacidad de uno, porque no uno no es capaz, simplemente donde Dios puede desarrollarnos y donde Dios puede o colocarnos. Y como tesorero, como diferente secretario, pues muchas voces llegan que posiblemente uno puede ser presidente o muchas veces algunos opinan que uno puede tener tal lugar o cual otro lugar. Así que en mi mente no llegó el desear ser presidente. Sí escuchaba a veces que podía ser una opción, pero finalmente el Señor Dios es el que nos da la oportunidad de ser llamado y de ser escogido con las posiciones diferentes que Dios pone en nuestras vidas. Por tal razón, el deseo genuino nuestro de todo cristiano es servir a Dios donde Él quiere que nosotros estemos. Y en ese contexto, pues Dios, yo habiéndome negado, porque son otros aspectos, y yo me negaba también a ser posiblemente presidente, es otro testimonio que te puedo dar de manera Wow. especial. Pero sí, yo me negaba a ser presidente. Dios el día anterior a ese congreso, en la noche, justo una revelación interesante. Así que yo sin saber nada, yo dije, eso no puede ser, no puede ocurrir, eso es imposible, yo no quiero, yo me fui del campamento, yo no deseo esta Wow. posición. Y son tantas cosas que te puedo contar. eh, y yo huyendo recibí la llamada a mi teléfono, me preguntan dónde estás
Y yo contesté al señor presidente de la Unión Puertorriqueña, estoy huyendo de lo que me vas a decir. Estaba como nada. Entonces me dice, regresa al campamento porque están proponiendo para que seas presidente. Fue algo interesante. Eh, Vuelvo y repito, Dios nos coloca en momentos específicos de la historia de tu vida y de la iglesia para hacer cosas especiales, como anciano de iglesia, como tesorero, como líder espiritual de un departamento. Lo importante es que cuando Dios te llame, no tus capacidades, sino que Dios te capacita y pongas tu disponibilidad en las manos de Dios y Él va a hacer cosas milagrosas. Si en ese tiempo Dios lo permite y para ese tiempo llegaste, podamos decir, aquí estoy. Luego el Señor te ubicará tu posición o te nombrará otra cosa, presidente, pastor de iglesia, líder de joven, ministerio infantil, escuela sabática. Lo importante es que lo que Dios te ha llamado a hacer en el momento específico de la historia, que Dios te llame, tú lo hagas de corazón para honra y gloria de Dios y puedas entonces brindar su servicio para la predicación del Evangelio. Bien, López, y te pregunto, ya que estás trabajando, ¿verdad? Como director ejecutivo en la Asociación Adventista, pues entonces me gustaría, ¿verdad? Que le hablaras un poquito de la función de la asociación a nuestros hermanos que no conocen. Es muy particular, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está organizada a través de una asociación de iglesias, es la entidad corporativa oficial, y todas las iglesias locales de los diferentes pueblos pertenecen a esta corporación de iglesias o asociación de iglesias adventistas. Somos un total de 127 iglesias, 8 escuelas, un campamento, una emisora, y diferentes departamentos de apoyo a la iglesia local. En Puerto Rico somos más de 230 iglesias, 20 escuelas, si no me equivoco, aproximadamente en diferentes campos, el campo del oeste, el campo del sur y el campo del norte. Realmente la iglesia en este año ha sido impactada por esta realidad de la pandemia, por las situaciones financieras que han ocurrido, pero hemos visto la mano de Dios obrando de manera muy especial, muy especial. Este año 2020, lejos de ser momentos de donde Dios no ha obrado, ha sido momentos donde Dios ha estado obrando de manera significativa. Un ejemplo de eso es que estábamos orando para que el Señor nos proveyera financieramente recursos para poder distribuir alimentos a los necesitados luego del cierre, y separamos de unos fondos $6,000 para esto, para comenzar a hacer compras en el banco de alimentos, y de momento nos llama al director Fernando Dávila, director de ADRA, le llaman de Caribbean Product and Exchange, la compañía que fue nombrada por el gobierno federal para hacer una distribución masiva de alimentos en Puerto Rico. Entonces, la primera llamada de todas las compañías sin fines de lucro fue la Iglesia Adventista. Amén. Y es por su organización estructural. Y cuando fuimos allá a reunirnos, nos dijeron, necesitamos que nos ayude a distribuir todos estos alimentos. Y impactamos, además de otras organizaciones también que se añadieron, ¿no? De sin fines de lucro, pero en la Iglesia Adventista impactamos 115,000 familias en Puerto Rico para un total de más de $10 millones en ayudas brindadas. Este dinero, claro, no vino de la iglesia, pero nosotros estábamos orando por dinero, estábamos orando por alimentos, que era lo más importante. Separamos $6,000 y el Señor nos dio más de $10 millones a través de los alimentos, ¿no? Valorados en esa cantidad de estos alimentos. Así que nosotros pedíamos a las iglesias que nos mandaran cuántos alimentos necesitaban, cuántas cajas necesitaban. Llegaba el listado a nuestras oficinas a través de nuestra director de departamento, Fernando Dávila, y él a su vez, el pastor lo llevaba, lo elevaba a la compañía. Los pastores también hacían lo propio en la iglesia local, y entonces nos llegaban entonces listados de cómo iban a entregar por furgones, cientos y cientos de furgones en las diferentes áreas de todo
Puerto Rico. Así que ahí tenemos una oración contestada para Amén, nuestro amén. programa. Voy a aprovechar que estás aquí y ahora se me ocurren dos preguntas. Una, hablaste, ¿verdad?, de la Asociación de Adventistas del Este. ¿Hasta dónde llega, qué pueblo, ¿verdad?, llega la Asociación Adventista del Este? ¿Nos puedes La explicar? ciudad, sí, la Iglesia Bendita del Este es la punta este de Puerto Rico, a toda área metropolitana hasta Toa Alta, Hasta tu en alta. línea imaginaria, Toa Baja, esa es nuestra, Toa Baja y Toa Alta, ahí es nuestra una línea imaginaria, Ok. bajando por todo el área de Bayamón, Guaynabo, Calley, Sidra, Naranjito, Sidra, sí, Naranjito y Baja Calle, entra en Salinas, Patillas y Salinas de sube acá entonces. también. Salinas No, acá. no, Salinas no, Salinas es del área sur, Ok. y Guayama. Y Guayama, Es ok. Calle, sube, colinda con Salinas, colinda con Guayama, entra en Patillas Ok, y ok. sigue entonces Maunabo, todo Maunabo sí, hasta y da el redondez de todo el este. Culebra y De Vieques y todo eso es de Culebra, acá. Vieques, Fajardo, Maunabo, Ok, ok. Fajardo, Luquillo y San Y, Juan, nuevamente. y nos puedes decir dónde queda ubicada la Asociación Adventista del Este para nuestros amigos que Eh, nos están escuchando. claro, está ubicada las oficinas centrales en la calle Julio Andino 501, Villa Padre, en Río Piedras, al frente a Residencial Los Prados, perdón. Allí estamos a su disposición. Bien, y la última preguntita voy a aprovechar, ¿verdad? No Y todas las que quieras, sí, sí, Edwin. sí, sí, pero que las que me vienen ahora a la mente, y esto es rápido, ¿verdad? Pues vamos ahora a otra sección. Está lo de la vacuna, ¿verdad? Lo del COVID. Ujú. Referente a esa vacuna, eh, la Asociación Adventista, ¿verdad? En cuestión de eso, ¿qué es su opinión? Los hermanos, ¿es bueno que se la pongan? ¿Ellos están neutrales? ¿Cuál es la opinión sobre la Asociación Adventista del Este La Declaración Oficial de la Iglesia Adventista Mundial Mundial? nos presenta que nosotros somos una institución que estamos a favor de todo lo que es el bienestar de la salud. Ok. Y el bienestar de la salud conlleva la reforma pro salud, que son los 8 remedios naturales, lo que es la reforma alimentaria que todos proyectamos y predicamos, y también incluye el apoyar todo movimiento que pueda médicamente, científicamente hablando, eh, ayudar a lo que es la salud del pueblo en general. En este contexto, la Iglesia Adventista sí apoya lo que es la inmunización, por lo tanto, deja a su vez a criterio del carácter individual del creyente el escoger si proceder a vacunarse o no vacunarse. Y por ende, el hecho de ejercer un criterio a favor o en contra de la vacunación no es una pronunciación de creencias dentro de nuestra iglesia, sino es una opción dentro del criterio individual del creyente que puede escoger al momento de establecer su bienestar en cuanto a la salud se refiere. Gracias, López, ¿verdad? Por eso que acabas de decir, va a ayudar a muchas personas. Y llegó el momento del testimonio de oración, pastor. ¿El tiempo es suyo? Muchas gracias, Edwin. Quiero compartir con ustedes, ya que he hablado de varias escenas de mi vida, una de las escenas que marcó mi vida en la crianza de mis hijos al principio a nivel personal. En una ocasión estábamos en Navidad y ya que estábamos en este contexto, ¿verdad? De la Navidad, Ujú. pues me encontraba orando con mi hijo y cuando íbamos a orar, él me hizo una pregunta muy especial. Me dijo, papá, ¿cómo es posible que yo pueda conocer a Jesús y escuchar a Jesús así como tú lo escuchas? Porque Wow. nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad?, que Jesús es real, pero en ese proceso puede ser muy complicado para ellos, pues, tener Sí, sí. ese asunto, conocer el aspecto abstracto de Dios, ¿no? A ellos les gusta lo tangible.
Y yo le dije, ¿tú quieres conocer, a escuchar a Jesús? Pues vamos a ir de rodillas para que tú ores por lo que tú quieres en Navidad. Así que fuimos de rodillas y él oró por un carrito de control remoto, eso es lo que él quería para esa ocasión. Así que yo, pues, habiéndole enseñado a mis hijos que los padres son, pues, la demostración de Dios tangible, porque Dios obra a través de los padres, pues yo le dije, Dios te va a dar ese regalo de que has pedido y que has orado. Así que yo hice los planes para comprar un regalo, entendiendo de que yo pues iba a ser esa mano amiga de Dios para contestar la oración de mi hijo. Y fui, compré el regalo y compré el carrito de control remoto, lo envolvimos en un regalo, ¿verdad? Como un regalo de Navidad y lo guardamos. Luego fuimos a una actividad de Navidad de la iglesia de Ceiba y fuimos, allí pues llegaron los Reyes Magos, se vistieron de Reyes Magos, fueron los diferentes regalos y cuando llegó el momento de entregar el regalo, llamaron a mi hijo y recuerden que mi regalo está en casa, para la Navidad de la casa. Estos regalos son regalos de la iglesia. Ok. Y cuando llegue ese momento, llama Manuel López y mi hijo va allí a buscar su regalo. Y cuando abre el regalo, interesante porque el regalo fue, creo, 2 días después de la oración. Y me dijo, papi, mira lo que es. Y ustedes no se imaginan lo que era. Era un carrito de control remoto. Wow. Y me dice, papá, qué rápido Dios contesta. Imagínense cómo yo me quedé sorprendido, porque no era el regalo que yo había comprado. Dios había movido el corazón de un hermano de la iglesia a comprar el regalo de la petición que mi hijo había hecho en oración y movió ese corazón y compró el regalo que Dios quería que fuese dado a mi hijo, no por mí, sino por una oración contestada verdaderamente. Wow. Y esa oración contestada fue una enseñanza para mi hijo, que digo, qué rápido Dios contesta la oración, Dios me escucha, sino que para mí, ya siendo pastor, siendo un ser humano como tú y yo, ya adulto, me dijo, yo sé cómo contestar las oraciones. Amén, amén. Solamente deja que Dios obre y Dios obrará. Así que no solamente Dios le contestó a mi hijo, Dios contestó a mí una enseñanza muy especial. Así que el regalo lo tenía en mi cuarto, lo tenía guardado, lo tenía allí, así que no se imaginan qué enseñanza Dios me dio y qué enseñanza Dios le dio a mi hijo. Y tuvo doble bendición, porque tuvo 2 carritos de control, ¿verdad? Tuvo 2 regalos. Así que imagínense cuán grande es Dios obrando, contestando las oraciones, no solamente a adultos, sino también a los niños. Esa es una de muchas otras que podemos contarle de cómo Dios contesta las oraciones. Bien, y vemos, ¿verdad?, que hasta en los pequeños detalles Dios se ocupa de sus hijos. Miren esta linda, ¿verdad?, contestación de testimonio de oración que nos ha dicho, ¿verdad?, Pastor López con su hijo. Y para que usted vea que a veces queremos pedir tantas cosas, ¿verdad? Y una cosa tan simple, tan sencilla, el Señor te la contesta y se ocupa de sus hijos. Así que Edwin, sí, quiero interrumpirle un detalle, porque la oración más grande de mi corazón que fue contestada allí es que yo quería que mi hijo viera la mano tangible de Dios. Imagínense qué oración contestada Dios me dio. No, y a veces nosotros mismos queremos ayudar a Dios, pero ahí también demostró que Dios no necesita ayuda. Él sí escucha a sus hijos, ¿me entiendes? Y le contesta, ¿verdad? Puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera, ¿verdad? Así que vemos qué lindo testimonio. Bueno, pastor, ya vamos cerrando y en el 2020 cerramos con el pastor Fernando Dávila, pero este es nuestro primer programa de sección, ¿verdad?, de Guerreros de Oración, y mire con quién abrimos, con el pastor López. Así que abrimos con broche de oro también. Así que, pastor, las últimas palabras, ¿verdad?, a los que nos están escuchando para despedirnos. Compañeros, hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan,
Realmente es un privilegio mantener la oración como una actividad diaria en nuestra vida. Amén. El año 2020 ya pasó, fueron de grandes retos, pero Dios ha estado a nuestro lado. Él se ha manifestado. El año 2021 realmente no sabemos lo que nos espera de manera general porque no han llegado los días futuros, pero sabemos que la humanidad cada vez va a ver cosas que nos van a complicar la vida en los aspectos de las enfermedades y dificultades, pero también son momentos para ver la mano de Dios obrando. Son momentos para ver el crecimiento espiritual en nuestra vida en este año. Así que exhorto a que continuemos orando a Dios para que podamos ver las bendiciones de Él, para que disfrutemos cada día, cada momento y para que nos preparemos para la llegada de Jesucristo. Por eso es que exhorto a que no dejemos de buscar la presencia de Dios en nuestra vida. No dejemos de interceder por otros. No dejemos de ir de rodillas y a través del estudio de la palabra y la comunión diaria, Dios va a hacer milagros en tu vida y en mi vida. Gracias, pastor, por esas lindas palabras. Y recuerden, guerreros, dice la palabra, mucha oración, mucho poder. Si usted quiere que esta, ¿verdad?, el testimonio de oración sea de bendición, comparta lo que este siervo del Señor pues nos ha demostrado en esta mañana, estas lindas lecciones. Compártalo con otros para que también sean bendecidos. Así que nos vamos despidiendo hasta la próxima de Guerreros de Oración. Dios los bendiga.